Aguanta, que esta historia es un aviso de lo que puede pasar. Y si esperas una historia romántica tipo Mujer Bonita, está muy lejos de esto. Aquí la cosa se pone realista, cruda y con mafia rusa de por medio. Anora, o Annie, como le gusta que le llamen, estaba en su rutina de trabajo, como siempre, pasando de cliente en cliente toda la noche, hasta que llega un ruso, Vania, o Iván para los amigos. Soy Iván. Pero no es el típico ruso que vemos en las películas. Este ruso actúa y se ve como un adolescente que ve por primera vez a una mujer con poca ropa. Y contrario a lo que se puede creer, Annie es bailarina erótica. Y sí, hay una gran diferencia entre bailar por plata a que te cojan por plata. Y esto será como amor a primera vista. Bueno, amor, en principio sería gusto de Annie por este infantil hombre y también porque tiene plata hasta para votar, ya que al día siguiente se citan. Hola. Y ahora sí, coger como Dios manda. Annie ejerce el concepto exacto de la prostitución, porque así ella lo reniegue durante toda la película. Si te pagan por coger, eres puta, Annie. Nuevamente, la historia demuestra la cantidad de dinero de Iván a través de su casota. Annie asombrada con estos lujos. En este punto, no sé si el comportamiento algo infantil de Iván es por exceso de droga o quizás la historia es de un adolescente que termina acostándose con una prostituta. Ella está cautivada con su forma de hacer o por su riqueza, probablemente ambas, viéndose seguidamente para el gusto de ella. Está cobrando y solo tiene que estar con una sola persona. $10,000. 15. Y cual propuesta indecente, este chamo, visiblemente enamorado, ahora la quiere para su uso exclusivo a cambio de $15,000 por una semana. A continuación, viene una secuencia de este ruso disfrutando de fiestas, jugar, culear, drogarse, disfrutando de la riqueza de su padre. Que viendo estos primeros 30 minutos de la película, siento que estoy viendo una película para adolescentes donde ambos jóvenes logran su mayor dicha, disfrutar de la plata sin importar qué. Hasta que llega el giro de tuerca de la historia. Y contrario a muchas historias donde las mujeres migrantes buscan casarse para obtener la ciudadanía, esta vez será al revés. El hombre rico busca una mujer para obtener la nacionalidad. Iván le propone matrimonio a Annie en Las Vegas y se casan. ¿Recuerdan esa vibra de películas como ¿Qué pasó ayer? Pero en lugar de risas descontroladas, tenemos una mezcla de romance dudoso y oportunismo, que vale la pena mencionar. Yo pienso que esta película hubiese sido mejor en comedia, con momentos dramáticos, y no al revés. Anora, y cómo pasar de prestadora de servicio sexual a millonaria de la nada. Quizás así debería llamarse la película. Pero bueno, una película no puede ser solo de disfrutar de la plata de tu padre, porque apenas el padre de Iván se entera de lo que hizo, ¡Vania, qué demonios! manda a su gente, liderados por toros. Aquí se crea toda una situación tan dramática que te hace pensar que todos los rusos o armenios están así de estresados. A ver, que Iván se haya casado con Annie, básicamente es como el acabose del mundo para ellos. Peleas, muebles destruidos, insultos, amenazas y una escena que combina la violencia de Kill Bill, sin el gore, claro, y el caos de una telenovela de mafiosos. Y es lo que te transmite toda esta situación. A Annie la van a picar en pedacitos, pero la realidad del caso es que no es así. Y aquí es donde nace mi título de este video. Annie ejemplificará de la mejor manera lo que es el amor express, producido por el poderoso señor Dinero. Ella se aferrará a que ambos se casaron por voluntad propia, y es por eso que gritará, pateará, estrujará, todo lo que sea necesario para que entiendan su punto. Para los rusos, es una puta que quiere aprovecharse de la plata que tiene Iván. Él, que muy a su estilo, huye de este problema que se armó para no encontrarse con sus padres. Toda esta situación tragicómica donde una mujer le gana a dos hombres adultos que intentan controlarla. Annie, enojada, pero atada de pies y manos, literalmente, acaba cediendo, o casi, cuando comprende el poder de la familia Zaharov. Aquí se genera el dilema: luchar por un amor que quizás ni es real o aceptar el dinero para salir de este problema. $10,000, ese será el premio de Annie, luego de que se anule el matrimonio y olvidarse para siempre de Iván. El problema es dónde está Iván. Y mi problema es que no le des me gusta al video y comentes lo que te pareció esta historia. Empieza la búsqueda de Iván, con los diferentes amigos que tiene. Por momentos se ve tanta improvisación que roza el documental esta película. Diferentes lugares, hasta que Iván, tan maduro como siempre, va donde las bailarinas y mientras recibe un baile,
es encontrado hecho verga. Annie, aprovechando que ella puede hablar cara a cara con su esposo, ella le insistirá a Iván que no se tienen que divorciar, pero él no sabe ni dónde está parado, con tantas sustancias que tendrá en su cuerpo. Sigamos casados, ¿sí? ¿Conoces a estos tíos? Me gustan, los adoro. ¡Dios, Vania! Toros, a primera hora, va con todo para anular el matrimonio, pero entre que Anora no lo permite y el haberse casado en Las Vegas, no podrán anular el matrimonio, teniendo que ir a divorciarse a Las Vegas. Galina, la madre de Iván, es de esas figuras que recuerdan a los villanos poderosos al estilo El Padrino. No es una mafia italoamericana, pero la intención es similar. Control total. El plan de Galina es simple: anular el matrimonio de Iván con Annie y llevárselo de vuelta a Rusia. El mensaje entre líneas es: cuando la estructura de poder es tan desbalanceada, es muy difícil que florezca un amor auténtico. Annie está aferrada a ser esposa de Iván. Iván no es tu marido. Y tú no eres parte de esta familia. Por más que insiste ahora a través de su madre, Galina, que solo tiene desprecio hacia ella. Annie realmente se enamoró o no termina de caer en cuenta de su situación. ¿Qué quieres que te diga? Solo cuando Iván le dice que se tiene que divorciar y Galina la amenaza de lo peor que le pueda pasar, entiende que se tiene que divorciar. Ya dentro del avión, también entenderá el tipo de hombre con el que se casó. ¿Vamos a divorciarnos? Tú... Pues claro, ¿eres imbécil? Iván, ¿en verdad quería a Annie o solo la veía como una forma de escapar de su familia? Lo que realmente amaba era la libertad que le daba a Estados Unidos. Al final, Annie firma la anulación. Я понимаю, что сейчас, наверное, не в тему будет, но мне кажется, было бы правильно, чтобы Иван извинился. Este hombre, Igor, ahora le tocará terminar con el trabajo, y me refiero a llevarla a salvo a su casa y darle su dinero. Ella mostrando su carácter insufrible que ha demostrado desde que se enteró de que su esposo es una mierda. Granada, la fruta, luz. Sí, no me interesa esta conversación, amigo. Igor solo hablando, intentando sacar conversación a esta mujer, pero ella solo le responde con fuego a cada uno de sus comentarios. Pero aquí viene el plato fuerte de esta película, la última escena, que se distancia un poco del resto de la película por su tonalidad desgarradora, y esta única escena, a mi entender, es la merecedora por la cual es nominada al Oscar. Hay una tensión extraña entre ellos, como si él quisiera mostrar cierta simpatía o atracción. Cuando se van a despedir, él entrega su anillo de compromiso. Se lo robó a Toros. Esta mujer, que ha sido tratada como prostituta durante toda la película, recuperó su anillo, el símbolo del amor que creía que tenía, de la persona que menos esperaba, Igor. ¡Maldito idiota! Y que de odiarlo pasó a como mínimo al agradecimiento por cómo la está protegiendo después de todo lo que ha pasado. Él lleva sus maletas hasta la puerta de su casa. Annie entiende que el hombre que tenía que corresponderle era Igor, ese hombre que se enamoró de esta bailarina erótica en todo su proceso de divorcio, Este auto va bien contigo. terminando de tener sexo en el carro de la abuela de Igor, mientras afuera neva. Al acabar, ella solo llorará en el pecho de Igor. Un final muy poético, si se quiere. Es un momento desgarrador, porque Annie se da cuenta de que en toda esta historia no ha encontrado ni cariño genuino, ni refugio, ni en Iván, ni en la lujosa mansión, ni siquiera en ella misma. Es una escena que rompe las líneas de comedia negra o sátira que venía gestándose, y nos deja con el sabor amargo de la realidad. ¿Por qué esta escena golpea tanto? Contrasta con la idea inicial de un amor imposible pero apasionado. Es un recordatorio brutal de que el amor, si no está cimentado en el respeto y la honestidad, puede convertirse en una herida más que en una cura.